¿Es el índice glucémico tan importante o tan determinante como nos quieren hacer creer? No os perdáis el vídeo. Lo primero que vamos a hacer es explicar qué es exactamente el índice glucémico. El índice glucémico es un índice que sirve para medir la capacidad que tiene un alimento de elevar la glucosa en sangre. Es decir, que cuando tú comes un alimento, lógicamente principalmente rico en hidratos de carbono, esto hace que la concentración de glucosa en sangre varíe. ¿Pero realmente esto es tan importante en personas sanas? Es lo que vamos a ver a continuación. Realmente el índice glucémico solo es útil para tratar ciertas patologías, como por ejemplo la diabetes. ¿Por qué? Porque es necesario tener un control sobre la ingesta de hidratos de carbono y su índice glucémico para dosificar las dosis de insulina. En una persona sana esto es irrelevante. Os explico por qué. Porque el índice glucémico solo nos está aportando información por la capacidad que tiene un alimento de elevar la glucosa en sangre. Pero rara vez, por no decir nunca, comemos un alimento de forma aislada. Es decir, que de poco te sirve saber el índice glucémico del arroz si luego no vas a comer arroz solo, sino que lo vas a mezclar con otros alimentos. Tener en cuenta que el índice glucémico va a ir variando en función de la combinación de alimentos que hagamos. Si tú te comes el arroz blanco y simplemente le echas aceite de oliva, ya le estás alterando el índice glucémico porque la grasa del aceite va a retrasar la absorción de esos hidratos de carbono. Entonces, ¿qué utilizamos los verdaderos profesionales de la nutrición? La carga glucémica. ¿Por qué? Porque la carga glucémica está teniendo en cuenta, por un lado, el índice glucémico, pero por otro lado, la cantidad de hidratos de carbono que tiene ese alimento. De esta manera tenemos una herramienta más útil, pero aún así tiene ciertas limitaciones. Como he explicado, si tú comes diferentes alimentos juntos, estos van a interactuar. ¿Por qué? Porque cuando tú los comes, los masticas, los mezclas, en el estómago los bate y lo que está haciendo es combinarlos, los está mezclando. Por tanto, cuando van a interactuar las enzimas, van a encontrarse una serie de dificultades que van a hacer que el índice glucémico vaya variando, normalmente a la baja. ¿Cuándo realmente el índice glucémico nos puede aportar una información relevante? Cuando abusamos de muchos azúcares añadidos, sobre todo pues, refrescos, comidas ultraprocesadas y demás, que tienen un elevado contenido de azúcar. En ese caso, aunque se mezcle con otros alimentos como el contenido de azúcares es muy elevado, pues puede generar ciertos picos de glucosa y eso hacer que en determinadas circunstancias muy puntuales pudiera darse un almacenamiento de eso como tejido graso. Pero tener en cuenta una cosa: el hidrato de carbono, cuando nosotros lo consumimos, dependiendo de la forma, la estructura a la que venga ese hidrato de carbono, va a tener una digestión más o menos lenta. Si yo como un hidrato de carbono simple y no como nada más, lógicamente eso va a pasar rápidamente al torrente sanguíneo. Pero a hidratos de carbono simples hablamos principalmente de azúcares añadidos en la dieta. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, como fruta que tiene hidratos de carbono simples en su composición, la fruta tiene fibra. La fibra va a retrasar la absorción de esos hidratos de carbono. Por tanto, aunque estés comiendo un alimento que originalmente tiene en su estructura hidratos de carbono simples, la fibra va a hacer que esos se absorban de manera más paulatina, es decir, que no va a tener tanta elevación. Además, normalmente no solemos comer fruta sola, que siempre la solemos combinar con algo, con lo cual retrasamos todavía más la absorción de esos alimentos. En el resto de los alimentos, almidones, hablamos de cereales, tubérculos, legumbres y demás, hablamos de hidratos de carbono complejos, que necesitan de una digestión bastante más lenta. ¿Por qué? Porque tienen muchos enlaces que romper las enzimas, entonces la liberación de la glucosa a la sangre es mucho más lenta. En algunos casos los cereales no integrales puede ser un poco más rápida, pero volvemos a la misma. Como no lo vas a comer solo, siempre lo vas a mezclar con otros alimentos, al final va a entorpecer esa digestión. Y algo muy importante que no saben las personas que dicen este tipo de cosas, lógicamente por falta de conocimientos y por falta de estudios, es que cuando tú comes un hidrato de carbono, el hidrato de carbono tiene una cierta prioridad. O sea, el almacenarse como triglicérido, digamos que es su última instancia, es su último recurso.
cuando tú comes hidratos de carbono, lo primero que van a ir a hacer siempre es satisfacer las necesidades de glucemia basal, o sea, las necesidades de glucosa en sangre. Cuando estas están cubiertas por completo, va a ir a almacenarse como glucógeno. El glucógeno lo tenemos tanto a nivel hepático como a nivel muscular. Y a pesar de lo que la gente piense, los depósitos de glucógeno son bastante grandes. Sí, son en total a lo mejor 400 gramos, 500 gramos en total, pero es que la equivalencia no es de 1 a 1, es decir, no por cada gramo de hidratos de carbono vas a almacenar un gramo de glucógeno, ¿vale? Entonces, esta es otra de los factores que no tienen en cuenta. Aún así, daros cuenta que si tuvierais que rellenar todos los días los depósitos de glucógeno, aunque fuera una equivalencia 1 a 1, que ya digo que no es así, hablaríamos que tendríais que ingerir 400 gramos de hidratos de carbono netos. El arroz, por ejemplo, tiene 70 gramos por cada 100 gramos de producto. Para ingerir 400 gramos netos tendrías que ingerir solo de arroz más de medio kilo de arroz en seco, que en cocido estamos hablando que es 1,5 kilos de arroz, ¿vale? Para que os hagáis una idea de las cifras. Entonces, el problema que reside en esto es que hay mucha desinformación. La gente se abre canales de nutrición, no tiene ni idea de nutrición y malinforma a la población, sobre todo a través del miedo. La herramienta del miedo siempre ha sido la más poderosa del planeta. Yo pongo dietas habitualmente en la que pongo hidratos de carbono en todas mis dietas, que además son una de las herramientas más útiles para generar saciedad, y la gente sorprendentemente baja su porcentaje de grasa. Ya no sorprendentemente baja su porcentaje de grasa, es que además revierten múltiples patologías. Entonces, el problema no son los hidratos de carbono, el problema son los charlatanes que os calientan la cabeza y os meten información falsa. Se puede perder perfectamente peso o grasa comiendo hidratos de carbono y se pueden corregir patologías. Lo que hay que buscar es el equilibrio. Está más que demostrado que cuando una alimentación se desequilibra por falta de macronutrientes genera problemas a largo plazo. Y el suprimir ciertos macronutrientes, pensáis que de inicio os genera un cierto beneficio, pero a lo largo os va a generar diferentes problemas de salud. Espero que os sirva, nos vemos en el siguiente vídeo.